el diputado Cacase. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Muy bien, un gusto saludarte. Bien, muy bien. Alejandro, acabo de ver, yo decía que me parecía que marcaba bastante, no sé si te quiero preguntar eso, si es la opinión de toda la Unión Cívica Radical o es una opinión personal, pero sé que Ricardo Gil Lavedra es un hombre como muy respetado, fue titular de bloque. Y me parece que acaba de señalar en las redes sociales algo que es como un marco. Él dice, los desaparecidos en la Argentina son 30.000, no hay espacio para la misoginia y las Malvinas son argentinas. Digo, esto representa a toda la Unión Cívica Radical, a Cacase, ¿cómo lo ves? ¿Qué decís? Buenas tardes. No, sí, creo que buenas tardes a todos los que están en el piso. Creo que lo que él ha expresado ahí es que hay ciertos valores que nosotros debemos defender desde la política y que trascienden la disputa partidaria y el debate también en las elecciones. Sí. Es decir, el hecho de que la soberanía sobre Malvinas es una reivindicación como política de Estado de todo nuestro país no puede estar en discusión. El hecho de que la política de derechos humanos y el respeto irrestricto de los derechos para todas las personas y con eso la necesidad de tener memoria, justicia, verdad sobre lo que ocurrió en las épocas más oscuras de nuestra historia con los procesos militares no puede ser puesto en discusión. Y ahora también el tema de la igualdad de género y el respeto a la diversidad y el respeto a los derechos de las mujeres y la no discriminación también son una política de Estado. De hecho, todos los tratados internacionales de derechos humanos que nosotros hemos sido signatarios y que tienen jerarquía constitucional desde 1994, todos tienen una cláusula antidiscriminación. Nosotros tenemos desde los 80 una ley de antidiscriminación que fue de autoría de Fernando de la Rúa y después lo incorporamos como política de Estado en la Constitución. Entonces, no debemos de evaluar por cuestiones de disputa política y que se convierten también en situaciones de violencia política o violencia de género por el discurso. Creo que en verdad esa expresión es una síntesis de que son valores que todos en la política defendemos y sin duda lo hacemos de la Unión Cívica Radical, que ha sido promotor en la historia de varias de esas banderas. ¿Habías visto esto de Gil Lavedra o todavía no? No, lo tomo por lo que vos me decís, sí. pero me parece... En las redes, sí, es una buena síntesis, por eso. Me parece que en la discusión que se está teniendo estos días en la agenda pública y en las que hay algunas expresiones cuando menos desatinadas, me parece que esto es una ratificación muy correcta de que hay valores que no pueden estar sujetos a esa disputa en el día a día porque es algo que hace a nuestra identidad como nación también. Exactamente. Cacase, Verónica Benaim lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien. Bien. Bueno, en esa línea quería consultarle respecto a un pedido de expulsión que se ha presentado por parte de Fernando Burlando, abogado de la actriz Florencia Peña, respecto a compañeros del espacio político Juntos por el Cambio que usted tiene, Waldo Wolf por un lado, Fernando Iglesias. ¿Cómo se vive desde su lugar esta situación y si ve que estas medidas pueden llegar a algún lugar? Bueno, primero ya ha habido algunas expresiones por otros colegas de nuestra bancada de Juntos por el Bloque, algunas de Juntos por el Cambio, incluso algunas de las mujeres de nuestro interbloque, condenando esas expresiones, repudiándolas. Lo hizo Silvia Los Penato, lo hizo Carla Carrizo, entre otros. También es muy cierto lo que dijo Carla Carrizo en una entrevista a La Nación, de que el repudio del gobierno no puede ser selectivo. Claro. Es decir, se agarran de lo que dice un diputado para llevar la discusión hacia eso, pero la arbitrariedad, por ejemplo, con la que ha actuado el presidente, que ha puesto bajo prisión domiciliaria a todo el país mientras él ha recibido a quien ha querido durante toda la pandemia, de eso no se habla y eso también debe ser repudiado. Creo que debemos poner las cosas en su justa medida. La declaración de Iglesias no fue correcta.
lo hemos manifestado en nuestro bloque, son cosas que no se deben decir, no corresponden, están mal y evidentemente encubren un prejuicio de género. Por el otro lado, los diputados tienen inmunidad de opinión. Claro. Cuando expresan su opinión política no pueden ser por eso censurados, por lo cual, honestamente, creo que constitucionalmente tampoco corresponde una expulsión como sanción por eso. Pero desde luego creo yo, y esto lo digo personalmente, que si yo soy diputado tengo que ejercer con responsabilidad mi discurso, porque lo que yo digo, más allá de que reciba sanción o no, tiene un impacto sobre la opinión pública, es escuchado por miles de personas, entonces cada vez que uno de nosotros habla creo que debe hacerlo con enorme responsabilidad, porque estamos ejerciendo un mandato en representación del pueblo, no simplemente no estamos en un café ni con un grupo de amigos tirando bromas. Entonces me parece que debemos ser muy responsables como nosotros actuamos. Y reitero, creo que esa expresión no fue correcta, pero no debe tapar una discusión mucho más profunda que hay sobre cómo se aplican las leyes en Argentina, sobre la igualdad ante la ley y sobre el hecho de que los funcionarios y el propio presidente no pueden tener privilegios en establecer leyes y forzar a los otros a cumplir cosas que ni ellos mismos cumplen. Diputado, lo vemos en todo, lo sí. vemos con esto de la pandemia, lo vemos con los temas económicos, cuando el presidente llama a ahorrar en pesos y después ellos mismos ahorran en dólares. Bueno, todo ese tipo de... Me parece que hay una conducta a veces en nuestra política que es muy hipócrita. Claro. Sí. Y lo que necesitamos de la política no es hipocresía, sino que necesitamos ejemplaridad. Totalmente. Poder primero ser nosotros los que damos el ejemplo antes de pedirles al resto que tomen una conducta determinada. ¿Cómo le va, diputado? Leonardo Fredes lo saluda. En esto de las conductas y lo que se dice, y si bien no es en el marco institucional, pero en la campaña de Juntos por el Cambio, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, se están dando declaraciones bastante fuertes, incluso cruzadas entre varios de los propios integrantes, y se llegó a la posibilidad de firmar este pacto de no agresión. Un poquito desde afuera, desde el interior de San Luis, ¿cómo ve todo esto? Sí, primero yo no le tengo temor a las primarias en sí. Me parece que son una excelente herramienta y está bien que haya una discusión hacia adentro de nuestro espacio por ver quiénes son los mejores candidatos para liderar nuestra boleta. Evidentemente hay una confianza muy grande de una buena porción del electorado sobre Juntos por el Cambio para hacer oposición respecto al gobierno, para representar una alternativa. Pero después de que se perdieron las elecciones 2019 con el presidente que iba entonces a la reelección, que es Macri, ha generado ahora una especie de espacio de disputa de liderazgo dentro de nuestro frente. Entonces es natural que haya distintas listas con distintos candidatos que expresen sus matices. Eso me parece que es normal. Creo que dentro de esa discusión debe ser con respeto, debe ser primariamente sobre ideas y no tratando de descalificar a ninguno de los otros candidatos. Por supuesto que también cada uno en cómo conduce la campaña y cómo la lleva adelante debe cumplir con los valores y principios que nuestro frente tiene y actuar con transparencia. Y también hay que actuar con responsabilidad. La verdad que no hace falta un manual de buenas prácticas ni un código de convivencia. Si nosotros necesitamos una ley interna que diga que en la campaña no podemos mentir o no nos podemos insultar, entonces no estamos ni para disputar el poder. Es decir, tiene que ser algo que surja de la responsabilidad de cada candidato. Sí, porque lo digo porque me parece un poco ridículo el planteo de tener un manual para eso. Cada uno sabe lo que puede decir, no puede decir en política, y también la ciudadanía evaluarlo. Puede haber alguna picardía, alguna chicana, alguna discusión subida de tono, pero uno no puede hacer de payaso en la elección. Tiene que también hablar de lo que la ciudadanía espera, que son propuestas. Tenemos problemas muy graves hoy en la Argentina, el problema económico, el de la inflación, la situación con la gestión de la pandemia.
el faltante de vacunas. Bueno, Y que hay están temas muy quedando- serios de los que hablar que la Sí. ciudadanía quiere sobre eso respuesta antes de Claro. estar viendo si uno es más lindo que el otro, más bueno o habla mejor. Claro, que están quedando las cuestiones importantes, los problemas, están quedando fuera de escena total entre la pelea entre las internas Sí. de uno y de los otros, o las peleas entre los distintos espacios, como que la campaña en cuestión de propuestas tangibles de qué es lo que se le está ofreciendo a la gente no se comenzó a ver todavía. Sí, si vos ves, hoy por ejemplo se publicaron algunas encuestas que los que han sido partícipes de todo este cruce de ataques, de algunas difamaciones, todos han caído en su imagen, del Claro. mes pasado a este. Sí. No quiero puntualizar en ningún nombre para que nadie se sienta Sí, agredido está desde bien. mi propio espacio. Sí. Pero, digamos, es una lectura importante que tienen que Y hacer, claro. que ese no es el camino. Sí. Si uno lee las encuestas de hoy, va a ver que es esa batalla que hubo dialéctica de cruces y acusaciones no le Sí. sirvió a nadie. Sí. Entonces entiendo que a partir de eso va a haber una reflexión de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es hablar de otra cosa. Y no hace falta Sí. para eso comprar el manual, hace Claro. falta darse cuenta Sentido común. cuál ha sido la repercusión que ha tenido en la ciudadanía. Sí. Ciudadanía que, como digo, espera hoy que le hablen Sí. del empleo, de la inflación, Ujú. de Ahora- la salud, de la pandemia, de la justicia, de la corrupción. Ahora, Y creo que debemos centrar nuestra campaña en eso, pero desde luego la primaria, la PASO, Sí. que nosotros en nuestro frente lo tenemos en cantidad de distritos en todo el país, va a servir precisamente para filtrar eso, por supuesto. Sí es cierto también que, como somos en general en la mayoría de los distritos el único espacio que está en competencia, sí. de primaria, también hay como más atención sobre nuestro debate que sobre el del resto de los partidos, y eso también alguna utilidad nos da políticamente. Diputado, una consulta, porque hoy hablamos con algún diputado oficialista, ahora le preguntamos a usted. Creo que es la opinión de muchos economistas, pero particularmente yo leía dos. Uno es Ricardo Delgado, de distinto signo, el otro es Emanuel Álvarez Agis, que cuando les preguntan a ambos por la negociación con el Fondo Monetario, básicamente por la inflación, ¿por qué no crecemos? Y los dos, y hay varios más que dicen, mirá, la solución tiene que ser primero política. Si no hay algún escenario de mínimo acuerdo entre oficialismo y oposición, no va a haber ninguna salida técnica para el tema de la inflación o para el tema del crecimiento o para una estrategia conjunta para negociar con los acreedores. Y le pregunto por eso, porque Cristina Fernández habló en algún momento de que la cuestión está tan mal que es necesario algún marco de unidad. Facundo Manes dijo que él hablaría o con Macri o con Alberto Fernández. Le pregunto, ¿usted cree que después de noviembre puede haber algún espacio para algún diálogo, para algún consenso básico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio o no? Bueno, la posibilidad de diálogo debe estar siempre presente, y creo que nosotros como oposición debemos estar dispuestos a concurrir a un diálogo si Sí. somos convocados, así como el oficialismo debe tener también la obligación de actuar en consulta para con el resto de los partidos. Lamentablemente nosotros asistimos a un ciclo casi continuo tras las elecciones, que es una política cambiaria que trata de atrasar el tipo de cambio para contener la inflación, de manera de que la inflación no sea muy alta de cara a las elecciones. Y haya poder adquisitivo, claro. De esa manera no afecte electoralmente al gobierno, y ni bien pasan las elecciones, siempre solemos tener una crisis que se resuelve con una devaluación. Nosotros tenemos que terminar con eso, y esto requiere un análisis mucho más profundo sobre nuestra estructura económica. A mí me llama la atención cómo entre quienes mencionaste, por ejemplo, Álvarez Agis vi una declaración que hizo sobre que con los billetes de 1.000 pesos vamos a empapelar. Exactamente. Primero dijo lo que dije yo y después vi lo de los billetes de 1.000. Sí, efectivamente. Claro, entonces, con un reconocimiento así de parte de él, que ha sido muy cercano al oficialismo, que puede decir el resto de los economistas. Nosotros tenemos... Bueno, perdóname, Alejandro, es cierto. También él dice, yo nunca vi entender cómo se endeudó el gobierno de Macri. Yo calculé
que se iban a endeudar a un 6,5% por año más o menos y que se iban a quedar 10 años. Y se tomaron toda la deuda en 4 años, dice, pero bueno. Sí, a lo que iba es, bueno, ciertamente nosotros tenemos un problema fiscal, que en los últimos 50 años ya hemos tenido solo 3 de superávit y el resto de déficit fiscal. Tenemos un problema fiscal recurrente de crisis de deuda que hay que resolver, pero también nosotros tenemos un problema de política monetaria que debemos analizar estructuralmente. Sí. Argentina hace casi 20 años que tiene inflación en 2 dígitos y a lo largo de toda su historia nunca ha sido capaz de gestionar una moneda propia. No. A excepción de la caja de conversión sobre finales del siglo XIX, disculpen, y comienzos del XX, y a la convertibilidad de los 90, que básicamente ninguna de las dos fue tener moneda, porque siempre fue gestionar caja de conversión convirtiendo una moneda extranjera por billete local. Nunca ha sido capaz nuestro país de gestionar una moneda. Entonces, es algo que nosotros también debemos asumir, esto de la característica bimonetaria que tiene nuestra economía, el altísimo grado de dolarización de facto que tiene nuestra economía, porque todos los argentinos corren al dólar como reserva de valor y no confían en el peso. Y por supuesto que la política económica que los gobiernos hacen con la emisión y el déficit fiscal hacen que menos se confíe en el peso. Debemos asumirlo con realismo y creo que es necesario hablar en nuestro país de una reforma del régimen monetario para poder atender el problema de la inflación, porque de la manera que como se lo trata de resolver a fuerza de parches, lo único que resulta es en inflación, más inflación, incluso aceleración de la inflación. Cacase, ¿cómo vio el decreto, el nuevo DNU del presidente Alberto Fernández que modifica el presupuesto 2021 incrementando algunas cuestiones, como por ejemplo lo que corresponde al proceso electoral? Bueno, el tema del gasto en primarias era necesario, por supuesto, si es eso a lo que hace referencia. Las elecciones siempre cuestan, nuestra democracia cuesta, pero es parte de nuestra cultura para poder elegir a las autoridades y me parece que eso es necesario. Después siempre cuestiono, por supuesto, que sea por decreto, necesidad y urgencia las reformas sobre el presupuesto, porque eso dificulta el control. Nosotros constitucionalmente tenemos un proceso presupuestario que es extenso, ¿no es cierto? Comienza el año anterior con la presentación por la Oficina Nacional de Presupuesto, el envío del proyecto por parte del Ejecutivo al Congreso, el análisis por parte del Congreso, su sanción y después tiene toda una etapa de ejecución. Es decir, hay una serie de procedimientos que establece la Ley de Administración Financiera y sistemas de control público que hace que se pueda controlar. Cuando uno, en lugar de seguir todo ese proceso, reforma de la noche a la mañana un presupuesto por decreto, dificulta todas esas situaciones de control y hace que haya más opacidad, menor transparencia. Entonces, como instrumento, somos críticos y siempre vamos a hacer. Sobre la necesidad de hacerlo, por supuesto, por las elecciones, se entiende. Bien. Ahí estamos. ¿Una pregunta? No, sí, quería preguntar qué expectativa después del cierre de listas y de los nombres que se conocieron, qué expectativa tenía sobre la nueva conformación de lo que puede ser la Cámara de Diputados a partir de diciembre, de acuerdo a lo que se puede ver y analizar en cada distrito. Mantener más o menos el número de diputados, bajar un poco. ¿Cree que el oficialismo puede llegar al quórum propio? Bueno, primero sin duda va a haber un cambio fuerte de personas, ¿no? Y sucede también hacia adentro de nuestro interbloque. Hay liderazgos muy fuertes en nuestro partido, como el caso de Negri, de Cornejo, como presidente del bloque, presidente del partido, que ahora son candidatos al Senado. Muchos otros diputados visibles que ya no participan de las listas también, y entonces creo que va a haber un cambio de composición importante en las personas. A ver, también en el caso del oficialismo. En cuanto al número, nosotros nos enfrentamos a una elección con una vara muy alta para renovar, que es la que nosotros hicimos en 2017. Aquella elección fue de medio término del presidente Macri y nos fue bien. Entonces obtuvimos muchas bancas.
ahora va a ser muy difícil obtener ese número de bancas. Aún si se ganara la elección en la mayoría de los distritos, igualmente sería difícil sostenerlo. Así que, por supuesto, vamos a hacer todo el trabajo necesario como para que el oficialismo no obtenga el quórum propio, no tenga la mayoría por su propia bancada, pero la verdad que es una tarea muy difícil que tenemos por delante en comparación con aquella del 17. Ahí estamos. El diputado Alejandro Cacase. Diputado, muchas gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, interesantísimo hablar de economía con la Unión Cívica Radical. Exactamente.